Buenas tardes, feliz de estar aquí por primera vez en Vitoria, casi por primera vez en España, porque me tocó un viaje a Barcelona en 88, después ahora por primera vez estuve en Granada, en Málaga, en Coruña, en Santiago de Compostela y ahora Vitoria. Isleño son poemas escogidos de toda mi obra escrita en español, desde que empecé a escribir en español en 1999. Entonces, voy a leer unos poemas y empezando con esto, mi primer libro en español, El infierno de los pájaros, más allá de la casa bonita. Más allá de la casa bonita te encuentro, atrapado en un matorral al borde de la selva, la piel quemada por el feroz sol que te ha perseguido desde las geografías más remotas de Ceilán y Costa de Marfil. Dejaste huellas en esas riberas, en tus andanzas con Ajafi por los bosques en busca de nombres de árboles y de la savia de sus duendes para robustecer el genio, y está listo para regresar a casa, a la metrópolis que te daba la bienvenida con lagunas y peces, panaderías y el Centro Cultural Francés, 60 lenguas, vida cosmopolita, casas bonitas. Ajafi ya está muerto. Recibí la noticia por correo electrónico. Se fue con sus duendes por barco, atravesando las lagunas en la selva profunda, donde los alaridos de loros y gritos de monos lo acompañaban. No sé si puedo ver otra vez Jaffna, el polo norte de mi cosmos, donde nació mi padre. Este poema se convierte en un discurso ante el espejo, al borde del puente que tiembla. La tormenta nos estraga como estragaba al anciano que perdió su razón en el baldío y recitó 5 veces: nunca, te digo nunca, nunca te encontraré más allá de la casa bonita, nunca me encontrarás colgado en el árbol con mis manos atadas, nunca verás el sacrificio entre las coordenadas de tus lentes, nunca pondrás atención a otro loco sureño, borracho de savia fermentada de palmera, con camarones gigantes en su bolsa, y la idea increíble de que la poesía puede salvar a una pareja. La poesía no hace nada, explicó Auden para siempre. Sobrevive en la soledad encarcelada, donde el reo mora y necesita el aleteo de alas y el canto, aun el rasguño de una rata. Está fuera, más allá de la casa bonita, en un rincón del sepulcro de Ajafi, come arroz salvaje, renacuajos, habita el reino de los duendes. Ajafi, Joan Maria Ajafi, un escritor ivoriano de Costa de Marfil, y escribí este poema en México, pensando en Costa de Marfil y en los 60 lenguas y todo, pero también pensando en mi propio país y Polo Norte, Jaffna. Jaffna es la capital del norte de Sri Lanka, la capital de un país que ya no existe como país, ¿no? Pero la guerra civil srilankesa trató de un movimiento independentista, ¿no? Con Jaffna como su capital. Ahora, Frutas dañadas, un breve poema que escribí en Cuernavaca, en México. Tú hablas de daños repetidos, de una lucha generalizada contra la hipocresía, de las 1000 disculpas que no valen para calmarte, para decirte que estamos otra vez al principio enfrente del árbol y sus frutas maléficas que nos llaman desplegadas en ramas colgantes, que nos ofrecen su madurez. Árbol de la muerte. Esta serenidad del pueblo, donde el árbol ha crecido desde hace siglos en el Zócalo, ahí la municipalidad brilla en su edificio colonial,
El amanuense se escribe en su despacho y la única familia de abogados celebra el nacimiento de su último licenciado. Este pueblo cualquiera que representa la contraimagen de las grandes ciudades donde los seres humanos pueden perderse en invenciones de sí mismos, en la idea fantástica de vivir una felicidad durable brotando del cultivo diario de los hongos mágicos, los poemas que revelan las más íntimas oscuridades de la respuesta a la pregunta traída por el mensajero del pueblo: ¿por qué fuiste? ¿Por qué envejeces con amistades extranjeras, con propuestas nacionales e internacionales? Aquí guardamos tu cordón umbilical. Aquí encendemos las velas de tu árbol de la muerte. Arantxa de León, eskerrik asko, y eso es más o menos todo lo que sé. Pero muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí. Y bueno, voy a leer un par de poemas de mi primer libro, que no está traducido al inglés, pero son traducciones de diferentes poetas. El primero está traducido por Lorenzo Plana, que es un poeta de Lleida. Buscando a Lorca entre el sur y el norte. Pregunto cómo se dice y señalo el cielo azul y claro junto a la roca roja de arena cubierta por enredaderas que caen desde la Alhambra. En la plaza tomamos cerveza todos juntos y un lecho de río lleno de sonido que no es agua. Las golondrinas, y ella imita con su mano el vuelo de una golondrina mientras decide y cambia de idea su pequeña cabeza en torno a qué parte del cielo va a volar. En la lengua de las golondrinas su nombre suena como la palabra en inglés whisper, pluma, talón y ojo. Su vida es tan larga como el número de movimientos de la ala necesario para volar, dividido por la masa de lo que ocupa. No me tenéis que creer. Las respuestas solo son obstáculos hechos de descubrimientos no juntados. Al pie de Amboto, en un pueblo del norte que Lorca nunca nombró, una golondrina observa el prado. Hay un caballo que nadie monta, 2 vacas acaban de ser ordeñadas, 24 millones de retoños de hierba de pasto son recogidos por el aire cayendo por la montaña. El día solo comienza cuando los postes de la valle se astillan a través de los campos neblinosos. Los alambres se extienden invisibles, luego visibles entre ellos. El sonido de hombres golpeando madera con martillos resuena por todo el valle. El silencio es lo bastante vasto para oír una golondrina memorizar el aire golpeado bajo sus alas. Se va, entra y sale, ¿no? No sé si soy yo, perdón. O las campanas. O las campanas, o las golondrinas, no sé. Este poema está traducido por un argentino que lo vais a oír. Se llama Leopoldo Brizuela. Fue novelista, el primer escritor que traduje. Le conocí en Iowa hace 20 y pico, casi 20 años. Lo diré así. Vos sos mi quinta avenida, mi sexta, mi octava, mi Broadway. Vos sos mi grano de sal, mi bife, papas hervidas, asadas, fritas, mi dulce grano de maíz en la mazorca. Vos sos mi cruce de frontera, mi vuelo transatlántico,
La larga espera entre Londres y Bilbao, vos sos mi par de zapatos nuevo, las ampollas que me salen en los pies, el tomate partido en la heladera, el olor de las sábanas, recuerdo del cajón de tu ropa interior, el frío de mi trago, humedad. Vos sos el aviso fúnebre de la página A17, la esquina de la foto que se cae de la carta doblada que aún no he enviado. Vos sos las descargas de la radio, vos sos el sueño que tuve anoche, la noche anterior, quiero esta noche. Vos sos las palabras que quería haber escrito, vos sos anticipación, los errores que cometí, las peores decisiones que tomé. El momento en que quiero abandonarlo todo, vos sos la voz que dice que lo abandone. Vos sos la que quiero para mí. Vos a 2000 millas de distancia. Vos 2 idiomas diferentes. Vos dormida ahora cuando escribo. Creo que eso es una respuesta un poco a lo que decía Elisa, un poco mi historia en el País Vasco. Voy a leer un poema más y este es de mi segundo libro y bueno, empieza con un concepto que me contó un escritor venezolano que traduzco, se llama Fedosi Santella y le estuve escribiendo hace poco sobre este concepto ruso que me comentaba hace unos años. Y ninguno de los dos nos recuerda cuál es la palabra en rusa que me comentaba, pero habla un poco de ello. Ventisca. Hay una palabra rusa que significa perderse en la nieve, y como todo lo ruso hay algo más que estar perdido de camino a la tienda a por pan o cerillas. De repente te encuentras en la vida sin saber hacia dónde mira tu cara en el blanco que tienes ante ti. Te estás cayendo. Y hacia dónde te caes se convierte en un rompecabezas que has montado 1000 veces, pero ahora no sabes cómo enmarcar. Crees que tus pies están debajo de ti, tu cabeza sobre tus hombros y el cielo arriba, pero te equivocas. La palabra incluye esta confusión. En esta ventisca hoy los árboles me aprisionan. Pronto desaparecerán la acera, una pista, a continuación un río. Entonces la nieve maliciosa la arrastrará hasta la carretera, hasta que el vecindario se convierte en un borrón. Una foto de un lugar que recuerdo del regazo de mi abuelo. Ese hombre que me hablaba del invierno más frío que soportó, pero su caballo no, congelado en medio del prado, con los ojos de repente vidriosos en algún momento de la tormenta. Y cuando llegó el amanecer, fueron los primeros en derretirse, como si mirar al sol pudiera hacerle eso a los ojos. La nieve del tejado se derritió, aunque el caballo seguía en pie, mirando al este, con una pata trasera doblada como hacen los caballos, y las otras aún firmes en el suelo. Mi abuelo pensaba que el caballo era fuerte, robusto, que había resistido el hielo y el viento. Cuando levantó la vista de sus quehaceres y lo vio en la luz creciente, pero como un crack y crujido aquí te hace mirar la lenta y definitiva rotura y caída de una rama de árbol, una visita conduciendo por el camino con noticias. Un crujido comenzó y pronto el caballo estaba temblando, el hielo y el polvillo de nieve de su lomo, como las moscas en verano en un lugar concreto. Una nube se levantó a su alrededor, una especie de tormenta en sí misma, y cualquier vida dentro de esa carcasa en pie se gastó al caer en el choque que llevaba sobre el congelado bajo sus pezuñas.
A mi abuelo le gustaba contarme, sentado allí con él dentro de los fríos días blancos, completamente blanco fuera, se olvidaba de lo que significaba estar de pie y a veces, cuando te olvidas, te caes. En Sri Lanka hay lagos artificiales construidos por el hombre hace miles de años. Se usa la palabra holandesa bund, B-U-N-D, para describir cómo son. Y este poema se llama Té con un cisne. El tema ecológico está en todas partes, también en mi poesía, ¿no? Lo que estamos perdiendo. Té con un cisne. Un sapo, un cisne, un té helado antes de la lluvia. Anoche, cuando me desperté con fiebre del sueño y corrí a la calle para quitarme tantas imágenes de la isla lejana, de los trópicos que me gritaban con lenguas de pavo reales, con las risas maliciosas de los monos que buscaban mis ojos azucarados, justo cuando escuchaba el canto de los sapos en el lago de enfrente, donde los elefantes solían llegar a bañarse entre los cisnes y los flamencos. Sentado en la terraza con un vaso de leche y unas galletas en espera del feroz sol de la mañana, atrapado en una película fina de polvo por la cual a lo lejos los sapos terminan su canto del amanecer y los flamencos duermen y el ama de llaves sale de la sala principal con un tazón de hielo, unas rebanadas de limón y vasos de té humeante. En 2004, 26 de diciembre, sucedió el tsunami, el gran tsunami que en Sri Lanka mató no sé cuántos, 35,000 personas. Y escribí unos días después un poema, escribí un poema con un hermano y después empecé a escribir yo y publiqué un libro de 56 poemas que tengo por aquí, Splintered Face, Tsunami Poems. Un par de esos poemas lo traduje con David Ojeda, un escritor mexicano, al español. Entonces, casi todo este libro que está a la venta aquí, a un muy buen precio también, que no quiero irme con los libros. El peso de la poesía es muy mucho. Este poema es el primer título de ese libro, pero en español. Rostro. Imagina que medio rostro se te ha borrado y no obstante vistes traje completo y vas camino a la oficina. ¿Cómo te darán la bienvenida tus compañeros? Será con pesar en el corazón, con flores y cuentas de rosario. ¿Cómo debemos saludar al niño huérfano, al marido cuya mano resbaló y de la cual hijos y esposa fueran arrebatados? ¿Cómo festejaremos nuestros años nuevos y cumpleaños? ¿Acaso tendremos que encender siempre una vela? En verdad recordamos que el tiempo borra la costa, que la hierba crece y el dolor amaina. En Icadúa escribí en 1980 una canción de marinos a propósito de la lluvia en la soleada Ceilán. Ignoro lo que los danzantes de Calipso habrían compuesto sobre esta monstruosa ola, ese ciego con su hacha. No conozco el responso del coro. Somos un pueblo feliz y sencillo, aunque la mujer, el pescador, sabe que su abuelo fue devorado por el mar, que las comunidades de pescadores han padecido a su tiempo y que lo ocurrido ahora es apenas otro festín en beneficio de esa madre sangrienta y adormecida que envuelve nuestra isla.
Pero si el océano fuera inocente, si las placas tectónicas fueran inocentes, ¿qué tal si Dios fuera inocente? No sé cómo andar por la playa levantando un cadáver tras otro hasta quedar exhausto. Cómo detener las lágrimas si la mitad de mi rostro ha sido borrada más allá de los rieles del ferrocarril y de esta anestésica y calípsica llegada al verso final. ¿Qué escribiremos en la arena? ¿Dónde están las lápidas incineradas? ¿De quién son las cenizas dentro de la urna que flota en una casa ahogada por el agua? Debemos construir un monumento conmemorativo a cierta distancia del mar, en un parque con la forma de una ola gigantesca, donde podamos escribir los nombres de los muertos. Han perdido ya las olas su belleza y han de ser consideradas como algo obsceno. No obstante, mañana tendremos que ir al océano para refrescarnos con la brisa marina en Icadúa, donde llueve en la soleada Ceilán. Mañana renovemos nuestros votos al amanecer en la puesta del sol. Digamos la próxima vez que el mar retroceda y los pájaros bobos y los fugados e incansables perros insistan para que los humanos se levanten, no escudriñemos la revelación del lecho marino, ni busquemos tomar fotografías, corramos hacia un terreno más alto y una vez reunidos ahí con nuestros hijos, nuestros gatos y perros y cerdos, con lo que hayamos cargado en nuestras manos, álbumes, cartas, formemos un círculo de rodillas, sentados o de pie, sin orientarnos hacia una dirección en particular, y oremos y guardemos silencio, abramos nuestros pulmones para gritar gracias a nuestros dioses, gracias a nuestros perros. Bueno, entonces ese tsunami fue un desastre ecológico, pero también político, también económico, y aquella isla ha sufrido otro desastre que fue su guerra civil, ¿no? Que terminó el 18 de mayo de 2009. En un par de días es el aniversario. Terminó en un cierto sentido, porque la guerra civil nunca de verdad terminó. Hubo cierto cansancio entre el pueblo minoritario, los tamiles, que sufrieron muchas pérdidas, muchas bajas, ¿no? Y aceptaron vivir en una especie de cárcel abierto, ¿no? En el norte de Sri Lanka, donde hay muchos militares, muchas tierras apropiadas por el gobierno que no han sido devueltos a sus propietarios, donde hay mucha gente en espías. Terminando la guerra en 2009, hubo como 300,000 personas todavía en Jaffna y 100,000 militares, ¿no? Es 1-3 la relación. En 2009, no sé ahora, menos, pero todavía está esta situación, que no está en los diarios porque el mundo ha seguido su marcha hacia otras tragedias. Pero bueno, Sri Lanka tiene una paz. Y bueno, yo vengo de esa guerra de cierta manera, ¿no? Pero yo nací en 60. Mi papá fue poeta y también funcionario del servicio civil en Sri Lanka. En 58, sus colegas en su despacho los salvaron su vida de un incidente de unos singaleses rufianes que llegaron para matar tamiles. Eso en 58. Entonces las raíces de la guerra van hasta antes de que naciera yo. Yo escribí un poema en un libro que se llama Uncivil War, que trata de ese
manifestación, el poema se llama Riot. Y claro, si mi padre no hubiera sido salvado, no estaría aquí para contar esta historia. Ese fue el tema de ese breve poema, ¿no? Bueno, eso es un poco sobre la historia, pero en mi caso yo nací en un país, bueno, me fui por la decisión de mis papás por diversas razones. Entre ellos un hermano autista que mis papás buscaban tratamiento en el extranjero. Pero también las posibilidades para sus familias querían buscarlos en otros lares, ¿no? Pero esto no tiene que ver con este próximo poema, con terminar esta sección. Esto tiene que ver con mangostas, ¿ok? Mangosta, ustedes saben, Neruda tenía una mascota, mangosta, en Ceilán, mi país natal, ¿no? En años 27, 28. Y cuando estuve en Abiyán, tuve la oportunidad de tener mi propio mangosta. Este poema se llama Oda a la mangosta. En Abiyán, un hombre me trajo una mangosta a casa. Quise comprar el roedor, guardarlo como mascota. Mi esposo le negó a la mangosta. Ahora me quedo sin esposa y sin mangosta. Bueno, Oda a la mangosta. Hay que reírse un poco. Pues yo soy del centro del país, de Estados Unidos, de un estado que se llama Iowa, y es una zona agrícola. Trabajé en el campo, bueno, los primeros 20 años, ¿no?, de mi vida, pero buscaba maneras de salir, de huirme, ¿no?, de salir, y cuando fui a la universidad estudié ciencias políticas. Y mi idea fue hacerme político, ¿no? Y parte de mis estudios estuve en Londres trabajando en el Parlamento, y es cuando me di cuenta que no quería ser político, ni abogado ni nada. Y como no tenía nada más que hacer, empecé a escribir poesía, supongo. Pero ahora enseño en la Universidad Texas Tech University en Texas, que está en el norte, en un pueblo que se llama Lubbock, es donde nació Buddy Holly. Si conocéis la música americana, empezó con Buddy Holly, bueno, contemporánea, rock and roll, empezó con Buddy Holly, y él es de allí. Entonces, este libro, el selfie americano, empieza un poco por esta zona, pero también tiene una mirada hacia afuera, una mirada que incluye España, pero incluye otros lugares en las Américas, ¿no? Porque en Estados Unidos solemos pensar que América quiere decir Estados Unidos, pero claro, es Sudamérica también. Y he pasado tiempo en Sudamérica, en Argentina sobre todo. Pero empiezo con este poema, Eufórica. Y hay hago referencia a una costumbre en los ranchos en Texas, que los rancheros, para que no entren coyotes en su terreno, lo que hacen es matan coyotes y los cuelgan en la valla, ¿no?, para más o menos asustar a los vivos. Asusta más a la gente que entra, que no debería entrar, creo, sobre todo yo. Eufórica. Tal vez debería apreciar el vacío verde en el mapa donde se pierde la carretera por el que avanzo y donde el triángulo del GPS que soy yo comienza a girar como si no fuera yo el único confundido, y entonces me sigue la extensión que se abre ante el coche, frente al sol que declina y que en unas 4 horas brillará en las bombas extractoras en un tono de petróleo oxidado. Y espero no estar ya para entonces, haber encontrado algún camino asfaltado que nunca antes rozara, pero agradecerlo
y susurrar gracias, como cuando un rehén recién liberada y de vuelta a su país besa la pista ante las cámaras, ante el cuello de su esposa o la mejilla de su padre o el saludo de algún oficial obligado a recibirla. O quizá fuera mejor expresar hoy mi gratitud quitando los 6 cadáveres de coyotes a lo largo de la valle de la finca que no debía haber entrado creyendo que era una nueva ruta de vuelta a casa. Tras el pozo de grava a donde los chicos de Rawls deben llegar a beber o a follar quizá con sus primas mayores para eludir sus matrimonios o a disparar a las latas o al cielo, y alguno agarró tal borrachera que se quitó ese par de vaqueros verdes tan perfectos de la estantería de Sears y cada vez menos después, aquí, en una carretera sin nombre, un camino en realidad, y los dejó arrugados sobre el suelo arrugado, el único verdor en este mar de tierra roja, en la que algunos aún creen que lo que hacen es cultivar, y por eso emplean su dinero y su tiempo roturando de acá para allá las parcelas como barcos de arrastre por el lago Salton, o un astronauta en Marte que hubiera perdido una herramienta especial en lo que no llamaríamos parcela, sino algo más interestelar y espacial como Terra Vasta. Y esto es Texas, así que puede resultar porque la tierra es vasta y siempre a punto de soplar sobre el rostro, y yo no he matado a nada con 4 patas y el pelaje en años, aunque ayer por la noche tropecé otra vez con mi amiga la salamandra, quien pegada a la pared junto a la cocina me ha visto entrar cada día desde julio, dio un brinco y se metió bajo un zapato y allí quedó besando el suelo, como eufórica, librada al fin de la pared, y yo la enterraré en el montón de basura que llamo composta, y tengo que retomar la dirección este y encontrar esas carcasas que se erizan en el viento vespertino y traerlas hasta esa tierra eufórica que los adoraba y les besaba cada pata al trotar. El siguiente poema toma un poco una perspectiva dual, quizá, pensando un poco en las fronteras, la frontera entre Estados Unidos y México, el norte y el sur, Europa del norte, Europa sur, pero gran parte de eso también es en España, ¿no? La frontera que tenéis con África, y pensando un poco en lo que quiere decir una frontera, ¿no? Cómo lo podemos ver de diferentes maneras. Fragmentos fronterizos. Luz de luna alumbrando lo oscuro. Dentro de la taza de café que sostengo esta mañana, la llamé oscuridad de taza desde el momento en que la vi, pero ese momento ha pasado. En una ocasión llamé africana a la noche en otro país, pero ahora me pregunto si eso suena racista o si se trata de una noticia internacional. Leo los periódicos en 2 lenguas, traduzco, lo cual es una especie de frontera entre la verdad y la ficción. Las noticias de portada y los obituarios, o los informes desde cada guerra. Traduciré esto para vosotros. Superficie y profundidad. No es correcto. Tal vez mineral y la mina, o el director de la empresa y el minero peruano que se come la camisa, o la turista que compra al minero dinamita y agua ardiente, water burning. África es una multitud de hombres en equilibrio sobre una bahía al sur de un lugar en el que he vivido, o bien
una ráfaga en un paso fronterizo al alba. Tras algunas fronteras se oye cómo se mueve la tierra. Para salvarte de una estampida, esto nos lo enseñan los westerns. Súbete a un árbol, a una pared rocosa, esto es, quítate de en medio. La policía de frontera ve los westerns en la caseta de aduanas, pero no hay ganado que corra tras ellos. Aunque algunas mujeres llevan niños en su interior, algunos hombres han engendrado muchos niños, otros hombres a veces todavía describen a los humanos como mercancía. Las vallas no detienen una estampida, la detiene algo mágico, la fatiga, que es el éxtasis de la carrera, del miedo, o disparos que no se hacen al aire sino al horizonte, o una bala de goma que da de lleno en la mejilla. ¿Por qué se mueve el horizonte?, le pregunta un agente de frontera a otro. Suena como un chiste y el otro no oye el remate. Una valla se convierte en un lugar para esperar, escalar, proteger, defender, o del que alejarse. La almohadilla para sellar los pasaportes está seca, en las paredes no resuenan los golpes del sello en el papel. Tanta luz de luna que la noche podría ser el día. Los hombres tan oscuros que podrían llevar puesta la noche. Luna de sangre, un eclipse, todo el mundo alza la vista. Los hombres tienen nombres, serán padres y hermanos, los hijos juntarán las manos un día y los maridos y los amigos rezarán ante sus tumbas. Recordarán cierta noche en que miraron al cielo cuando se oscureció la luna, quise decir la luna, cuando corrieron juntos y escalaron una valla y se sentaron en el borde puntiagudo, mientras un rayo de luz rebotaba en sus rostros, en el cielo, en una orilla salpicada de sal por las olas embravecidas. Cimas de blanco, duras en la noche, el dolor en heridas abiertas que un día cicatrizan. Una cicatriz es una frontera. La calle, una valla, el umbral de una oficina y el borde de una mesa. Una regla, como debe entregar los papeles antes de las 17. También es un límite, una frontera, un lugar entre comienzos y finales. El cuerpo, ilegal, mi mano allí a punto de, pero sin rozar, el linde entre el bíceps y el antebrazo, el hombro y el cuello, un abrazo, una frontera que se cierra. Voy a parar ahí, es un poco más largo. Claro, la frontera es un tema fundamental, básico de poesía también, diferentes fronteras, ¿no? Mi primer libro fue The Elephants of Reckoning, y un crítico, traductor y poeta que era manager en la India, escribió una nota sobre el libro, dijo que una bienvenida a la poesía de migración. Me encantó esa frase, Poetry of Migration, que de alguna manera yo labro ese campo de la poesía de migración. Hablando de traducciones, también tengo este libro, Origami, Selected Poems of Manuel Ulacia, que tiene una conexión con España, porque Manuel fue el nieto de Manolo Altolaguirre y Concha Méndez. Manuel nació en México, escribió sus poemas ahí, y Sanuda vivió en su casa. Cuando él crecía, recibía sus consejos de Luis Sanuda, un gran poeta. Yo creo que, iba a publicar este libro en 2001, y Manuel se ahogó en un accidente en el mar en 2001 y el libro fue abandonado por el editor en aquel entonces.
Ahora, unos 20 años después, encontró el libro su editor con una revisión de la traducción que en aquel entonces hice con Manuel. Bueno, él revisó mis traducciones, pero yo he añadido otros y 2 poemas conmemorativos escritos en él. Entonces, me gustaría leer un poema de Manuel o Manolo, La Cena, y después mi traducción en inglés, Supper. La Cena. Incendiados los azules en constante movimiento, chocan, pactan y se licuan. Todavía un sol naranja ilumina la terraza, el albero del camino, las copas de los cipreses, la ciudad en la hondanada, blanca marea de luces que crece mientras la noche hace más espeso el bosque. Alrededor de la mesa los amigos cenan, hablan, asisten a doble fiesta, la que ocurre allá en la bóveda, celeste coreografía en la que el día se fuga y la que el diálogo crea. Entre el silencio de 2 palabras un grillo canta, emanación de una estrella que a lo lejos centellea. Otra luz brilla en los ojos de los que oyen y contemplan, eco del eco del eco, la estrella, el canto y la llama. Se escribe solo el poema. Supper. The blues on fire, moving constantly, crash, agree and liquefy. An orange sun still lights the terrace, the clay of the road, the cypress cups, the city below in a hollow valley. A white tide of lights that grows while the night thickens the wood. Around the table friends eat and talk, attend a double feast, one that occurs up there in the firmament, celestial choreography in which the day flees, in which the dialogue creates. In the silence between 2 words, a cricket sings. The emanation of a star sparkles far away. Another light shines in the eyes of those who hear and contemplate. Echo of the echo of an echo. Star, song, and flame. Only the poem writes itself. Y me pidió Elisa de leer algo en inglés. Entonces hay una versión en inglés de ese poema, pero también voy a leer de memoria un breve poema que también tiene que ver con idiomas y fronteras, porque se trata de mi primer idioma, que ya no hablo, tamil. Bueno, esa fue la inspiración de este poema. Y estuve con el gran traductor y poeta Alistair Reid, y le enseñé el borrador, y él quitó los últimos 2 versos, y así se quedó el poema. Entonces, con una deuda a Alistair. You must love. You must love the land when you leave to build your house on the sea. Love what's lost, the mango tree burning in the garden, the curious noose of the familiar coat of arms. Love the ball turning strong, spinning in a dark, faraway land. Love the tongue you'll never again speak, that wrapped you and bled you and dried up some every day on the other side of the sea. Yeah. Gracias. No sé si conocéis a ese traductor, Alistair Reid, pero Alistair Reid, un escocés que murió quizá hace 10 años, no sé, yo le conocí en los años 90, pero él es uno de los grandes responsables para la traducción de Borges, Neruda, Cortázar al inglés. Y él trabajaba durante una temporada en el New Yorker, esta revista tan famosa en Nueva York, y estaba picado porque no querían publicar traducciones y no querían publicar
escritores de Sudamérica que él valía, ¿no? Y decía, estos tienen que estar conocidos en Estados Unidos. Y entonces empezó a mandar poemas o quizá incluso unos cuentos de estos escritores, pero con nombres en inglés, como americanos o ingleses, para publicarlos. Y luego se enteraron los editores de Nueva York, del New Yorker, y le echaron del trabajo, ¿no? Pero tuvo tanto éxito sus traducciones y su trabajo que gracias a él, ¿no? Y es, bueno, gran poeta y gran cuentista y ensayista. Pero te quería hacer una pregunta, Indira, ¿cómo te encontró el español, por ejemplo? Porque escribes en español. Yo no escribo en español, ¿no? Me traducen, yo escribo en inglés, pero no me siento capaz de escribir en español. Pero escuchando tus poemas suenan tan natural, tan poéticos como lo que acabas de recitar. Entonces, me gustaría, no sé si podrías, antes de hablar de eso. Muchas gracias, Kurt, por la pregunta y también por la memoria de Alistair, que es una gran figura. Les recomiendo sus traducciones extravagarias del poemario de Neruda, Memorial de Isla Negra, Notebook. Una mejor manera de aprender el idioma es leyendo ediciones bilingües. Para mí, aprendí mucho de español, empezando leyendo Alistair Reid, las traducciones de Reid. En aquel entonces no hablaba español, pero hablaba un poquito, pero no. Llegué a estudiar español al fondo por el tema de la diplomacia. Me nombraron a trabajar en Buenos Aires, mi primer puesto. Entonces tuve que, sí o sí, llegar a un cierto conocimiento del idioma, pero lo hice de manera como un loco. Estudié todos los días el idioma en un curso que me dieron, pero en las noches fui a ver Mario Vargas Llosa, que daba un curso en Georgetown, y me dio permiso a asistir como oyente. Entonces, 2 veces a la semana estuve escuchando Vargas Llosa, las conferencias sobre Onetti, sobre Carlos Fuentes, y también estaba viendo telenovelas como Dos Mujeres, Un Camino, y el noticiero de Univisión. Entonces, aprendía de muchas fuentes, el noticiero, telenovela, Vargas Llosa, lecturas, ¿no? Fui a Buenos Aires, llegué y no entendí nada, ¿no? Lunfardo, primer mes en Buenos Aires, fatal, ¿no? Pero seguí leyendo La Nación, página 12. Confío mucho en los periódicos, aquí leo periódicos del primer artículo al final. Aprendí mucho vocabulario así, y con amistades argentinas seguí aprendiendo el idioma. No escribía en aquel entonces en español, pero estaba como recibiendo mucho, llenando, ¿no? el cerebro con el idioma. Pero mi decisión de escribir fuera del inglés tiene que ver con esta elección de carrera diplomática, donde yo pensaba obligado a aprender el idioma como nativo. No quería simplemente ser un visitante del país, quiero ser aceptado, porque no tenía casa, de ciertas maneras no tenía casa, porque mi casa original desapareció. Ceilán no existe más, se llama Sri Lanka. Los tamiles, grupo minoritario, nunca se sentaba bien en casa en la isla por diferentes razones. Entonces entonces mis casas fueron los anfitriones, mis países anfitriones. Y mi primer país anfitrión fue el país de lengua española, ¿no? En Argentina. Después fui a Costa de Marfil, a Bruselas, donde aprendí francés, después a Costa de Marfil. En el Costa de Marfil empecé a escribir fuera del inglés, en francés. ¿Por qué? Porque organizaba lecturas así, de poesía, con un amigo de Costa de Marfil, y el lenguaje común, el puente, fue francés, entre los 60 idiomas que se hablan en aquel país. Entonces, para participar en esos encuentros, empecé un día a escribir un poema en francés.
Claro, mis poemas fueron en inglés, especialmente al principio, depende mucho del apoyo de amigos. Si no, no habría conseguido aprendiendo y mejorando. Hasta que llegué a México, 2 meses después de mi llegada, abril 99, escuché un mojado, ex mojado, en el micro, hablar de su experiencia en San Francisco, donde vendía incienso en San Francisco. Una historia que contaba a su amigo en el micro. Y yo llegué a casa y empecé a retomar esa historia en un poema narrativo. Y después seguí escribiendo. Tuve mucha suerte en México, amigos como José Emilio Pacheco, que revisaba mis poemas y escribió el prefacio del primer libro, Carlos Monsiváis, grandes figuras de la cultura mexicana que me ayudaron a mis primeros pasos. Casi nunca encontré a alguien que me dijo no, pero sí, hubo personas, alguna persona en particular que me dijo, ¿por qué estás escribiendo español? Yo soy poeta en inglés, ¿sigues en inglés? No me molestes con tus primeros pasos de bebé en español, pero no. Estuve decepcionado con esa reacción, al principio, tal vez lloraba un poco internamente, pero llegué a casa y me decidí, no, voy a seguir. Y así, tiene que ser un poco testarudo con esa elección de idioma, pero el deseo, la necesidad de pertenecer a un lenguaje, a un pueblo, pues tan fuerte para mí. Sinceramente, yo me convertí en un mexicano en México, en un argentino en Argentina. Ahora, ojalá que me acepten en español en España. Ahora vitoriano, a la vez. Entonces, una necesidad psicológica personal combinada con una necesidad profesional de trabajo y la idea de aprender, es increíble, se puede estar cansado en un idioma y refrescado en otro. Entonces es muy creativo ese juego entre idiomas y en algún día se empieza a soñar en español o en francés. Y también el amor. Claro, que me enamoré en español. Entonces, esto me ayudó muchísimo. Como ustedes todos sabemos, el amor es el mejor profesor, ¿no? Con idioma. Bueno, gracias. De eso también sabemos. Sí, eso ha sido mi caso, ¿no? De amor. Que, bueno, no... Sí, así de fácil. que cuando terminé la universidad fui a México porque no encontraba trabajo y una amiga vasca, ¿no? se convirtió en más que una amiga, pero no sabíamos si éramos, ¿cómo sería? Si podría funcionar, ¿no? Entonces vine a Vitoria a ver y encontré un trabajo aquí en una academia, no sé si todavía existe o no, Dini, es una academia de idiomas. Sí, empecé enseñando allí en esa academia. Pero seguimos nuestra relación porque nos habíamos conocido en inglés, seguimos hablando en casa en inglés, pero empecé a tomar clases como particulares con una compañera de trabajo y ella decía, si quieres hablar español, tienes que hablar siempre en español. Entonces nuestra relación cambió, ¿no? De una relación de adultos a adulta con niño durante varios meses y luego cambió, ¿no? Pero yo voy a leer 2 poemas más, son inéditos. Uno habla un poco del idioma que ya no hablo, ¿no? Pero es idioma del mundo rural en Estados Unidos. Y voy a leerlo primero en español y luego lo leo en inglés.
Pero también hay otra cosa que hay que saber, que en estos poemas hablo de distracciones. Yo soy una persona que tengo la mente suele ir por los aires, ¿no? Empiezo a pensar en otras cosas cuando estoy escribiendo. Y antes revisaba, quitaba eso, ahora los estoy metiendo. Entonces digo distracción y luego hago algo así. Y luego las siguientes veces haré algo así para seguir con otra distracción. Para quitar esa distracción haré algo así. Hay algunos gestos, perdón. Informe en un idioma que antes hablaba. Día que se acerca al día. Hace 32 años ya habría estado en una campa, ya habría trabajado. Gorriones y golondrinas. Tal vez un cuervo, pero no está esta cacofonía. Habría hileras de maíz y soja, avena creciendo alto y alfalfa casi a punto de cortar. Ganado. Trabajé ganado. Lo que significa les di de comer. El rebaño me conocía y no espantaba cuando trepaba la cerca y caminaba hacia la criba de maíz, donde el pienso era un cono de 2 metros de altura de maíz molido, mezclado con gránulas de proteína, a veces sorgo para darles el gusto. A veces podía casi llenar una cesta de fanega con una pala de cuchara. Teníamos 2. Una para llenar y llevar a la valla, mientras que el otro, si había 2 de nosotros, caminaba por la línea de comederos y vertía el pienso hacia las bocas que esperaban, con los implantes ya encajados para trabajar. Estaban siempre hambrientos, y su trabajo engordar, rellenar, llevar carne magra sobre los hombros y las nalgas. Y cuando ese montón disminuía, yo tiraba del mezclador moledor detrás del tractor internacional 560 hasta una barrena de grano, movía las piezas, cambiaba los tamices, ponía en marcha la toma de fuerza y arrancaba la máquina a zumbar. Abrir el acelerador del tractor y tirar el interruptor de la varena del silo de grano, el maíz salía a borbotones por el caño. Distracción. Entrar en el silo cuando el nivel bajaba, el grano no caía al centro. Yo subía 15 metros, abría una trampilla metálica y luego trepaba al interior. Al principio saltaba 4 metros para sumergirme hasta la cadera en el polvo y el grano, y eso sería suficiente para desplazar el maíz en cáscaras hacia abajo. Historias de niños y hombres, si no se ahogaban en el grano, quedaban atrapados en el tornillo sin fin central, el que estaba fuera sabiendo que algo iba mal antes de que el maíz dejase de venir, por el maíz vuelto rojo y luego girando el volante del motor hacia atrás rápido para liberar la carne que el pie o la mano en el interior se había convertido. Esto nunca me ha pasado. Tengo todos mis apéndices. Solo mi interior está manchado y porque no puedo verlo, estoy bien. Pero mis manos recuerdan el mango de la pala, el peso de la fanega en mi hombro, el sudor, incluso en el congelado invierno, sudor y dolor. Tengo tanto dolor que no sabía cuándo acababa, cómo se sentía un cuerpo sin él. Hice lo que me mandaban hacer, trabajé hasta que terminé, como algo roto soltando lo que retenía, un anuncio o agitación, un darse por vencido. Dispatch out of a language I used to speak. Day coming into day. 32 years ago, I would have been up and in a field, have worked already. Sparrows and swallows, maybe a crow, but not this cacophony.
would have been corn and soybean rows, oats growing high and alfalfa near to be cut. Cattle. I'd worked cattle, which means I fed them. The herd knew me and didn't spook when I had climbed the fence and walked to the corn crib where the feed was an 8-foot-high cone of ground shelled corn mixed with protein pellets. Sometimes sorghum to give them a taste. Sometimes I could nearly fill a bushel basket with one scoop. We had two, one to fill and carry to the fence, while the other, if there were two of us, walked down the bunk line to the end and dumped the feed to the waiting mouths, their implants already clicked to work. They were always hungry, and their work to fatten, fill out, wear lean meat across their shoulders and rumps. And when that pile was diminished, I would pull the grinder mixer behind the IH 560 to a grain bin auger, move the parts, change the sieves, put in gear the power takeoff, and start the machine to hum. Open the tractor throttle and toss the grain bin auger switch. Corn would gush the spout. Distraction. Going inside the bin when the level lowered and the grain wouldn't fall center. I'd climb 50 feet up, open a metal hatch, and then climb inside. I'd jump at first 15 feet to plunge hip deep into the dust and grain, and that would be enough to shift the corn cascading down. Stories of kids and men, if not drowning in grain, being caught in the center auger, and the one outside knowing something was wrong before the corn stopped coming. By the corn turned red, and then turning the flywheel back quick to release the meat the foot or hand inside had become. This never happened to me. I have all my appendages. Only my insides are stained, and because I can't see it, I'm fine. But my hands recall the scoop handle, the bushel basket heft on my shoulder, sweat. Even in winter freeze, sweat and ache. I ache so much I didn't know when it stopped, what a body felt like without it. I did what I was told, worked until I was done. Like something broken, letting loose what it held in, an announcement or agitation, a giving up. Y bueno, como ha dicho Indra, él tiene a vuestra disposición sus libros si queréis alguien. Y los libros de Curtis los podéis encontrar en la Casa del Libro o creo que también en el Corte Inglés. Y bueno, ahora es vuestro turno si queréis hacer alguna pregunta. A mí me ha resultado muy interesante ver que casi son novelas. Vuestros poemas son como más descriptivos, ¿no? Que contáis contáis una historia desde el principio hasta el final. Siempre me ha resultado curioso que la poesía americana tiene ese punto, ¿no? Porque aquí igual estamos más acostumbrados a poemas como mucho de dos caras, pero vosotros escribís una historia curiosa. Sí, yo creo que parte de mi formación, ¿no? Bueno, parte de mi formación es la poesía internacional, ¿no? de alguien como Neruda, pero a la vez su antítesis, Necanar Parva, ¿no? Y luego otros poetas de España, de Francia, de Polonia, Czesław Miłosz, por ejemplo, que escribió poemas más largos, pero la poesía americana tenemos como dos abuelos. El abuelo Walt Whitman, que tenía versos muy largos, muy amplios y también poemas largos. Y luego Emily Dickinson, la abuela, ¿no? Que era más denso, más refinado. Y yo les tomo como mis poetas, los poetas americanos, norteamericanos importantes en mi formación, ¿no? Y de eso vengo.
De hecho, yo tengo un libro que se llama The Migrant States, donde escribo poemas a Whitman. Hay una docena de poemas, un diálogo con Whitman a través de este libro. Porque quería escribir un libro americano. De alguna manera me quería conversar con este abuelo, esta figura fundamental, no solamente a la poesía norteamericana, estadounidense, pero también a la poesía en español. Neruda, Borges, por ejemplo, tradujo a Whitman, ¿no? Neruda escribió oda a Whitman, etc. Entonces, tengo ese, sí, entonces el verso largo, pero también el verso largo viene de William Blake, sus libros proféticos, pero también está la lírica. Allen Ginsberg fue uno de mis maestros. Cuando tenía 17 años lo conocí, entonces me enseñó ciertas cosas como Christopher Smart y claro, Blake Ginsberg solía cantar los Songs of Innocence and Experience. Entonces, transformación. Pero me interesa la poesía hablada, la poesía que llega sin mucha retórica al corazón y al espíritu del lector, de la persona en la audiencia. No me interesa tanto vocabulario rebuscado. Mi español viene del siglo XX, de Neruda, lecturas de Neruda, de Borges, de Rosario Castellanos, no de Góngora o de Quevedo, ¿no? Pero tal vez, como sigo escribiendo, leyendo en español, algún día llegaré a leer y asimilar esos poetas del oro, ¿no? Pero no sé. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí. Yo sobre el idioma, que me parece también interesante eso ¿no? Que uno de vosotros escribe en español y el otro no. ¿Creéis que tiene que ver con un o sea, como decir algo porque lo sientes en ese idioma? ¿O por leer mucho en un idioma aprendes a escribir en ese idioma? Para mí, escribir en español tiene que ver con identidad y residencia, que me gustaría pertenecer a la geografía del español, donde sea, donde esté, que hablo el idioma. Me molesta mucho cuando, por ejemplo, hay congresos de poetas hispanos que no me incluyen por haber nacido en un país que no es hispano. A mí no me gustan esas divisiones y obstáculos y fronteras. Prefiero eliminarlos o trabajar hacia un mundo donde uno acepta. Bueno, Samuel Beckett, por ejemplo, escribió Esperando Godot en francés y él mismo lo tradujo al inglés. Yo crecí leyendo Waiting for Godot, pensando que era un libro, un drama escrito en inglés, pero no. Entonces, se puede, sí se puede, eso no de Barack Obama, pero sí se puede ahora en la traducción. Y entonces para mí esa fue mi idea, Sí, de pertenecer. más intención, ¿no? O sea, intención, que lo haces por intención. Intención, no, deliberadamente escribí para que me sienta en casa. Y eso. Yo leo muchísimo en español, traduzco del español y estoy leyendo constantemente, pero soy un poco vago en el sentido de sé que no es necesario para mí escribir en español. Lo puedo hacer, pero no es la primera cosa que me sale cuando me siento a escribir poesía. Y creo que eso tiene algo que ver, que no estoy tan metido, ¿no? Los tres últimos poemas que he leído son mis traducciones y es la primera vez que me traduzco, ¿no? Todavía no me siento completamente cómodo con ello, pero porque me siento más capaz traduciéndolo al inglés, porque el inglés es mi primer idioma, mi idioma materno, ¿no? Pero
creo que gran parte es que no tengo que hacerlo. Bueno, pues os invitamos a seguir con Poetas en Mayo. Mañana tenemos aquí un homenaje a Yalgi Surgir. No sé si conocéis el grupo Yalgi Surgir. Fueron unas mujeres pioneras en Vitoria en empezar a asistir a talleres de poesía y pasaron de hablar con las cazuelas a escribir poemas. Tendremos un documental y luego tendremos aquí, y ellas no lo saben, un concierto. Así que podéis venir a las 7 y ver el documental y luego continuaremos aquí con el concierto. Y bueno, muchísimas gracias. Muy bien, encantada de veros de nuevo.